Empezamos este segundo módulo y vamos a dedicar la primera lección a hablar sobre el grabado. El objetivo de esta lección no es otro que conozcas un poquito las técnicas de grabado que vamos a ver en este curso y algunas otras que también las hay, para que las vayas conociendo y que después conforme te vaya yo hablando de ellas y explicando a lo largo de las lecciones, pues no te suene demasiado raro y sepas más o menos a qué me estoy refiriendo, ¿vale? Entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre las distintas técnicas de grabado en metal. Esto se puede hacer con distintos criterios. Por ejemplo, uno de ellos sería dividir el grabado entre el grabado práctico y el grabado decorativo u ornamental. El grabado práctico, por ejemplo, sería a la hora de grabar una pieza de metal para hacer un cuño o un sello de lacre, por ejemplo, o un sello de estampado, un sello para estampar metal, como el que se utiliza en joyería, por ejemplo. Seguro que te has fijado alguna vez en la plata, ese típico cuñito que pone 925 en pequeñito, que es la calidad de la plata. Pues ese cuño de acero se grabaría con el diseño que queremos después estampar en un metal, en cuero, por ejemplo, para repujarlo, para darle volumen, en un cuño de lacre, ya digo. Esos, por ejemplo, serían grabados prácticos, que la finalidad que tienen es que se use ese grabado. Después, por otro lado, tendríamos los grabados ornamentales. Por ejemplo, los herrajes de una encuadernación, bien sea el cierre, bien sean unas esquineras o un cierre también de una caja o de un joyero, de un estuche. Todos esos son grabados que la única finalidad que tienen es ornamentar. Esa sería una manera de categorizar o de clasificar los grabados prácticos y grabados ornamentales. Según la finalidad que le queramos dar, tenemos que tener en cuenta unas cosas u otras. Pero también hay otra manera de clasificar los distintos tipos de grabado según la técnica, que es lo que nos interesa para aprender y es lo que yo voy a utilizar en este curso para organizarnos un poquito mejor. Por un lado estarían los grabados directos y por el otro lado estarían los grabados indirectos. Los grabados directos son los que se hacen directamente, se graba la pieza de metal con una herramienta, sin ninguna otra técnica ni paso intermedio. Aquí entraría, por ejemplo, el grabado a buril, que es muy utilizado en joyería, por ejemplo, que se realiza con unas herramientas de acero con filos cortantes de distintas formas y tamaños. Simplemente cogemos la herramienta, el buril, y ya empezaríamos a grabar la superficie de metal. También entraría dentro del grabado directo el grabado a punta seca, que se haría con un punzón también de acero, simplemente arañando o raspando la superficie de metal. Es un grabado muy sutil, como te podrás imaginar, pero que también tiene un uso y es de hecho una técnica completa de grabado con toda su amplitud. Y también dentro del grupo de grabado directo tendríamos el graneteado, que el graneteado se haría también con una especie de punzones o de granetes de acero, cuya punta de esa herramienta tiene distintas formas geométricas también, pero en lugar de cortar o de arañar, lo que se hace es clavar en la superficie, formando así distintas figuras y sobre todo distintos efectos de luz cuando incide y da un brillo característico según la forma de esa herramienta. Todo esto lo vamos a ver más en profundidad a lo largo del curso, pero es simplemente para ponerte un poquito en situación y para saber más o menos los distintos tipos de grabado que hay, que te empiecen a sonar los términos y que empieces a diferenciar las distintas técnicas de grabado. Hasta aquí sería grabado directo. Después tendríamos el grabado indirecto, que el grabado indirecto es al contrario. Si bien el grabado directo que he mencionado anteriormente son técnicas de grabado donde no interviene ningún paso intermedio, simplemente cogemos la herramienta necesaria y ya empezamos a grabar sin necesidad de pasos previos. Con el grabado indirecto sí que vamos a tener una serie de pasos intermedios hasta conseguir el resultado final del grabado. Las cosas principales que debes de tener claro sobre el grabado indirecto es que, primero, se hace con bloqueadores. Es decir, uno de esos pasos intermedios es el trabajo con bloqueadores, que pueden ser barnices especiales de grabado, pero también se pueden utilizar cosas tan sencillas como cinta adhesiva, por ejemplo, o vinilos. Con estos bloqueadores lo que vamos a hacer es el diseño que vamos a grabar, de manera que si esta es la superficie metálica, pondremos la capa de bloqueador con el diseño a grabar, de forma que va a aislar partes de la superficie metálica y otras partes las va a dejar al aire sin protegerlas. De forma que después esa placa con ese bloqueador lo vamos a introducir en un líquido
y ese líquido, por medio de una serie de reacciones químicas de distintos tipos, va a morder, como solemos decir en la jerga del grabado en metal, es decir, que va a atacar, va a eliminar, a comerse las partes metálicas que están al descubierto, que no están protegidas y tapadas con ese bloqueador, que repito, puede ser un barniz, puede ser cinta adhesiva, en fin, todo esto lo iremos viendo. Pero esa es la principal diferencia de las técnicas de grabado indirecto. Es que para conseguir el grabado final vamos a tener que usar bloqueadores, barnices en la mayoría de los casos. Y que para hacer el grabado, después de utilizar el barniz, vamos a usar unos líquidos. Vamos a sumergir la pieza metálica protegida con el bloqueador en un líquido. Estos líquidos los hay de distintos tipos, que es otra de las diferencias dentro del grabado indirecto. Hay electrolitos, líquidos electrolitos, que son unos líquidos por lo general con sales disueltas y que necesitan, además de las sales disueltas en el agua, electricidad para que actúe sobre el metal. Por sí solos, el agua con las sales, que es lo que forma el electrolito básicamente, no va a atacar, no va a reaccionar, a interactuar con la superficie metálica, aunque esté en contacto y no esté protegida con el bloqueador. Necesita que pase una electricidad para que se grabe. Ese tipo de líquido de grabado se llama electrolito. Y por otro lado, tenemos otro tipo de líquido de grabado, que serían los mordientes. Dentro de los mordientes hay dos tipos, los mordientes salinos y los mordientes ácidos. Los mordientes ácidos hoy en día cada vez están más en desuso, pero sin embargo son los más tradicionales. Se llevan usando durante siglos, aunque como son más peligrosos y más contaminantes, cada vez ya digo que se usan menos. Aquí entraría, por ejemplo, el famoso aguafuerte que se hace con ácido nítrico. Ese en este curso no lo vamos a ver porque te voy a dar unas alternativas que son más fáciles de utilizar y sobre todo más seguras, que serían los mordientes salinos. Los mordientes salinos son unos líquidos muy parecidos al electrolito que te comentaba antes, que básicamente es agua con sales disueltas, pero que no necesita la electricidad para que interactúe con el metal. Es decir, se va a basar solo en pura química la reacción con el metal para que haga el grabado. De todas formas, no te preocupes, que aquí abajo en la sección de recursos complementarios te voy a dejar una imagen con una especie de esquema donde podrás ver de un vistazo todo esto que te estoy diciendo bien organizado y con las claves más importantes. Y también te va a ser muy útil cuando lleguemos a las lecciones de cada técnica concreta de grabado, que puedas tenerlo todo mucho más claro. Así que, en resumidas cuentas, por un lado tenemos grabado directo y grabado indirecto. Dentro del grabado directo tenemos el grabado con buril, el grabado a punta seca y el grabado a granete. Y dentro del grabado indirecto, que es el tipo de grabado donde hay pasos intermedios, como suele ser las capas de bloqueadores, de barnices o de cintas adhesivas, y al mismo tiempo es el tipo de grabado que se hace sumergiéndolo en un líquido, estos líquidos tenemos los electrolitos para grabar con electricidad y los mordientes. Y dentro de los mordientes tenemos los mordientes ácidos y los mordientes salinos. Y de la misma forma te recuerdo, por si me escuchas a lo largo del curso, usar ciertos términos. Cuando usamos la palabra mordiente nos estamos refiriendo al líquido de grabado salino o ácido. Cuando estamos hablando de electrolito estamos hablando del líquido de grabado que se usa con electricidad. Cuando estamos hablando de que ya está mordiendo el grabado o de que ha mordido demasiado o de que la mordida es poco profunda, me estoy refiriendo básicamente a la acción de grabar. Por ejemplo, el grabado ya está mordiendo, lo que me estoy refiriendo es que el mordiente, el líquido, ya está actuando sobre la superficie de metal que está descubierta. O si digo, por ejemplo, que le cuesta mucho morder, lo que estaré diciendo es que le cuesta mucho grabar o profundizar. Y una última aclaración con una duda que la verdad es que parece que es bastante frecuente, y es cuando nos referimos al aguafuerte. Tradicionalmente el grabado al aguafuerte, el famosísimo grabado al aguafuerte, es el grabado hecho por ácido nítrico. Pero en realidad no es solamente el grabado al aguafuerte el hecho con ácido nítrico. El grabado al aguafuerte sería cualquier tipo de grabado hecho con mordiente, sea un mordiente ácido o un mordiente salino. Y tampoco hay que confundir aguafuerte con el salfumán, que en algunos sitios se llama también aguafuerte. Son cosas distintas, ¿vale?
Así que nada más por esta lección, espero que te haya quedado todo un poquito más claro, que no te suene demasiado extraño cuando hablemos de ello a lo largo de las lecciones y nos vemos en la próxima.